Hola, buenas. Mi nombre es Javier Mendoza y en esta cápsula veremos el trabajo individual del proyecto de árboles de clasificación del ramo de investigación de operaciones. El problema a tratar tiene su origen en el rápido aumento del uso de tecnologías para compartir información y recursos, como lo es el Internet, durante los últimos años. Debido a que cada vez se le da más uso a este tipo de herramientas, es imperativo desarrollar técnicas y conocimientos relacionados a la seguridad de redes y servicios web, de forma de poder mitigar amenazas de seguridad lo más posible. Este tema es tremendamente interesante en su estudio, puesto que la seguridad de la red es un tema altamente complejo y que logra englobar una variedad de ámbitos de la vida cotidiana. El Internet y los servicios que se proveen en él son parte no solo de compañías y universidades, sino que prácticamente cualquier ciudadano con una conexión a Internet puede acceder a dichos servicios. Esto, en tanto, causa que el gran flujo de personas y transferencia de información dé paso al surgimiento de frecuentes ataques, principalmente a los servicios donde la información es más sensible, por lo que el poder detectar cuándo una conexión o un grupo de conexiones tiene intenciones maliciosas puede ser un tremendo aporte para poder mitigar los efectos de dichos atacantes. El objetivo entonces del problema a tratar es poder clasificar conexiones a servicios de Internet representadas a través de los parámetros de la conexión, de forma de poder distinguir entre conexiones que son normales y distintas categorías de ataques al servicio. De esta forma, el dataset que se utilizará distingue entre 5 categorías distintas en las cuales clasifica los vectores de datos. Estas 5 categorías, 4 de estas categorías son tipos de ataques y la quinta se refiere a conexiones normales y corrientes. Los tipos de ataques serían Denial of Service, el cual consiste en restringir el acceso de un servicio al colapsarlo, si bien con una gran cantidad de conexiones o una gran cantidad de información sobrecargando el sistema. Probing, que se utiliza para obtener información de una máquina o de varias máquinas en un sistema para encontrar una vulnerabilidad y luego poder utilizar otro de estos tipos de ataque. User to root, en el cual el sistema, el atacante obtiene una cuenta en el sistema y trata de utilizar una vulnerabilidad para otorgarle privilegios de administrador. Y remote to local, la cual un atacante obtiene acceso de forma remota a una máquina y a través de una vulnerabilidad logra una conexión local en ella y en el sistema. Entonces, si pasamos al código en R, podemos ver que primero vamos a cargar las librerías y vamos a cargar la data, tanto de entrenamiento como la data de testeo. Por lo tanto, ahora vamos a crear nuestro primer árbol entrenándolo en la data, donde su objetivo va a ser tratar de identificar a partir de otras características de los datos qué tipo de conexión se está tratando. Aquí tenemos el resultado de nuestro código, el cual podemos ver que los atributos más importantes son los que han sido seleccionados. ¿A qué me refiero con esto? De que de todos los atributos que posee la data, que podemos ver en esta tabla, posee una gran cantidad de atributos, todos los que se encuentran acá, de los cuales el último atributo corresponde a qué tipo de ataque es, lo que nosotros estamos tratando de adivinar, y de los cuales se ha considerado a través del algoritmo para generar el árbol que los más importantes son principalmente source bytes, o sea, la cantidad de bytes que vienen del origen, la cantidad de conexiones como count y algunos ratios de cuántas conexiones entre un host y un destino van a un distinto servidor o al mismo puerto. Otro elemento importante a notar es de que las conexiones de tipo user to root y remote to local no están siendo clasificadas. Esto lo podemos ver debido a que la data que se está usando para el entrenamiento es tremendamente sesgada en este aspecto. Podemos ver que un 53% un 53% aproximadamente de los datos son conexiones normales, pero prácticamente un 0% de estos son conexiones de tipo user to root y prácticamente un 1% son de tipo remote to local. Por lo tanto, podemos ver de que estos datos pesan muy poco a la hora de tomar decisiones, de forma de que no existe una diferencia significativa en ellos para poder hacer una clasificación a ellas sin que el árbol sea extremadamente complejo y empiece a hacer una gran cantidad de overfitting. Dicho esto, como podemos ver, no todos los datos van a estar correctamente clasificados, por lo tanto nos podría interesar ver cuál es el error que hubo en el aprendizaje. A partir de esto obtenemos que el error en el aprendizaje fue de un 4,7%, lo cual significa que un 95% aproximadamente de los datos fueron clasificados correctamente. Ahora nos interesa obtener información
respecto de cómo clasifica datos que no ha visto antes, cuál es la capacidad predictiva del modelo que se ha generado, de lo cual obtenemos los siguientes datos. Primero podemos ver la tabla donde se muestra en las filas el tipo de dato y en las columnas cómo fue predicho el dato. Podemos ver que la mayoría de los datos se concentran en la diagonal, en este caso, en estos tres valores. Sin embargo, claramente podemos notar de que todas las conexiones que eran de tipo user to root y remote to local han sido mal clasificadas, y también una gran cantidad de conexiones de tipo denial of service se fueron clasificadas como normal. De la misma forma, ninguna conexión fue clasificada como user to root o como remote to local, lo cual tiene sentido debido a que el modelo no está usando esas categorías para hacer la clasificación. De esta forma, podemos analizar cómo trabajó este modelo. Podemos ver que hay una efectividad del árbol. Tenemos estos datos resumidos más ordenados en esta tabla. La efectividad del árbol fue de un 69,47%. Eso significa que de la data de entrenamiento, de la data de testeo, un 69,47% de la data fue clasificada correctamente y un 30,52% de esta data fue clasificada de forma incorrecta. Como vimos, la data de testeo tiene un mucho mayor porcentaje de datos del tipo user to root y remote to local. En efecto, estos se acumulan a lo que es aproximadamente un 13% de los datos totales de testeo. Por lo tanto, podemos esperar que al menos un 13% de los datos hayan sido mal clasificados. En tanto, aproximadamente un 17% de este error de clasificación se corresponde a datos que sí pudieron haber sido clasificados correctamente, pero no lo fueron. Además, también sería interesante analizar cómo este modelo analiza casos de falsos positivos y negativos, puesto que es interesante analizar si el sistema es más propenso a decir que una conexión es un ataque cuando no lo es, o que no es un ataque cuando lo es. En este caso, las observaciones que son normales, pero fueron clasificadas como ataques, constituyen un 3% de la data de testeo, lo cual es bastante poco. Sin embargo, las observaciones que son ataques y que fueron clasificadas como normales constituyen un 24,5%, lo cual implica que este modelo no es bastante eficiente, puesto que no tiene una efectividad particularmente alta y la cantidad de observaciones que son falsos negativos es bastante alta. Esto puede ser peligroso, puesto que muchas de las conexiones van a ser clasificadas como seguras, pero podrían estar aprovechándose de alguna vulnerabilidad del sistema. Entonces, nos interesaría ahora analizar cómo el modelo varía si es que utilizamos otras variables. Entonces vamos a generar un nuevo árbol a partir de la misma data de entrenamiento, pero esta vez vamos a prohibir el uso de las variables que aparecieron en el árbol original. De esta forma vamos a obtener lo siguiente. Se va a demorar un poco en ejecutar, pero podemos imaginarnos ya varias cosas de primeras. Primeramente, como estos fueron los datos más significativos, todos estos fueron los atributos más importantes, ya listo, ya cambió, significa que va a tener que trabajar con atributos que fueron menos importantes a la hora de la clasificación. Por lo tanto, podríamos esperar de que este árbol de clasificación, por un lado, sea más complejo, que en efecto podemos ver que lo es, puesto que tiene que utilizar más criterios para poder llegar a una efectividad similar. Y segundo, podemos notar que vamos a poder notar ahora más adelante de que como estamos utilizando variables que no son las óptimas, la calidad de este modelo debería empeorar, al menos con los datos de entrenamiento. El modelo que obtenemos ahora es el siguiente, por lo tanto, esto es lo que está considerando como las variables más importantes si es que no tuviera acceso a las otras variables, las cuales son ratios de mismo servidor o distinto servidor, el ratio de error entre un host y una conexión, la cantidad de conexiones, la cantidad de servidores, el tamaño de los bytes del mensaje de llegada, o sea, el mensaje que va hacia el destino, y la cantidad de servicios y la diferente cantidad de hosts entre una conexión entre un host y un server. Ahora, si analizamos el error en el aprendizaje, podemos ver que es de aproximadamente un 5,8%. Si lo comparamos con el anterior,
Pudimos ver que el anterior era de un 4,7%, por lo tanto, este modelo es peor para clasificar la data con la que lo estamos entrenando. Sin embargo, después de hacer un análisis con todos los otros datos, podemos ver a grandes rasgos que la matriz es más o menos similar, con una gran diferencia notable es que el número de conexiones de Denial of Service que han sido clasificadas como normal ha disminuido. El resumen de estos datos lo podemos ver más ordenado en la siguiente diapositiva. Podemos ver que la efectividad aumentó de un 69% a un 74%, por lo tanto el error de clasificación también disminuyó. Recordar que parte de este error de clasificación, un 13%, corresponde a datos que sí o sí van a estar mal clasificados, puesto que como se utilizó los mismos datos de entrenamiento, no hay suficiente representatividad para estas dos categorías que no fueron utilizadas. También disminuyó la cantidad de observaciones normales clasificadas como ataques y clasificaciones que son ataques clasificadas como normales. Por lo tanto, podemos ver de que este modelo es mejor al analizar la data que no ha predicho, o sea, a la data que no ha usado de entrenamiento. Tiene una mejor capacidad predictiva que el árbol anterior, lo cual nos puede indicar de que quizás estos datos que se fueron considerados como importantes realmente están causando una especie de overfitting hacia la data de entrenamiento, lo cual puede causarse debido a que, de nuevo, la data de entrenamiento posee unos ratios de cada uno de los ataques que son bastante distintos y que pueden afectar al resultado final. Finalmente, como conclusión, nosotros podemos dar la aseveración de que los datos, tanto de prueba como de entrenamiento, son vitales para poder generar un buen modelo, puesto que si los datos no son representativos de la información que queremos analizar, entonces no podremos generar un modelo que entregue buenos resultados. Por otro lado, los árboles de clasificación son una herramienta bastante poderosa, capaz de crear un modelo con una buena capacidad predictiva, siguiendo simples reglas, el cual además, una vez ya creado, es bastante fácil de entender y de poder implementar. Podemos ver que a pesar de que este modelo es un poco más complejo que el otro, no necesariamente sería difícil de implementar ni tampoco de entender. Con esto termina esta cápsula. Muchas gracias por su atención.